En este video vamos a aprender a calcular el área de la superficie esférica de radio A. Y para ello vamos a rotar una curva especial alrededor del eje X o una curva especial alrededor del eje Y. Y para ello simplemente vamos a considerar el gráfico de la siguiente ecuación. El gráfico de la siguiente ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado. Todos sabemos que ese gráfico corresponde a una circunferencia de radio A, ¿no? La circunferencia de radio A. Por aquí voy a hacer un bosquejo para que la vean. La circunferencia de radio A, espero que me quede más o menos bien. Esto es, este puntico es cuando y vale 0, x al cuadrado vale A2, o sea que x vale A0 y menos A0, ¿no? Y cuando x vale 0, vale 0A y 0 menos A. Entonces, que quede muy claro lo siguiente, vean. Esta ecuación yo la puedo partir en dos, digámoslo así, o en miles de curvas, pero en especial voy a escribir la ecuación de este pedazo de gráfico. ¿Cuál es la ecuación de este pedazo de gráfico? Pues va a ser y igual a la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Si yo roto esta curva alrededor del eje X, pues me va a producir naturalmente una esfera. Entonces, ¿cómo se calcula el área de la superficie esférica? Entonces yo puedo rotar esta curvita en el eje X y encontrar el área de la esfera utilizando lo que ya sabemos. O puedo rotar esta curvita hasta aquí en el eje Y aplicando la fórmula que ya sabemos. Si ustedes van a rotar esta curvita en el eje X y van a calcular el área de la superficie esférica al rotar esa curva, esa área les va a dar negativa, porque es que esta curva tiene por ecuación y igual a menos la raíz de a al cuadrado menos x2. Y entonces recuerden que el radio ahí tiene que ser positivo. Entonces usted puede rotar esta curva, pero le coloca un menos a esta ecuación, o sea, es como si rotara la de arriba. Porque recuerden cómo se calcula el área de la superficie al rotar una curva en el eje X. Es simplemente 2pi integral de y por dl. Y esta integral tiene que ser positiva. Para que esta integral sea positiva, el y tiene que ser positivo. Entonces, por eso no pueden escribir este y. Si lo escriben, colóquenle un menos al y para que le quede positivo. Y para esa gracia, entonces simplemente lo que hacemos es rotar la curva de arriba en el eje X. Entonces voy a rotar la curva de arriba en el eje X para hallar el área de la superficie esférica aplicando esta integral que está aquí. Que quede muy claro, ustedes pueden aplicar la de abajo, pero tienen que tener en cuenta que este y siempre es positivo. O sea, cuando la curva que vayan a rotar sea negativa, colóquenle un menos y se acabó el problema. Entonces, para mayor seguridad, tengan en cuenta siempre que este y es el radio y tiene que ser positivo. Entonces vamos a trabajar con esta curva, ¿no? Con esta curva. Ya saben que pueden trabajar con esta, pero le colocan un menos para que quede más, o sea que queda la de arriba. Y lo mismo sucede con esta. Si usted rota esta curva en el eje Y, va a producir la misma área. Pero si rota esta curva así como está, como la ecuación de la curva es negativa, tiene que colocarle signo menos para que le quede bien, ¿no? Bueno, vamos a calcular entonces el de L. El de L simplemente es la raíz de 1 más de Y de X al cuadrado por dx. Y simplemente esto va a ser la raíz de 1 más de y de x. La ecuación de esta curva es la que derivamos. La derivada de eso simplemente es menos x sobre la raíz, porque el 2 con el 2 se cancela. Esto sería 1 medio de esta expresión a la 1 medio menos 1 por la derivada interna. Entonces simplemente, si usted tiene y, para que les quede más claro, a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio, la derivada, que quede muy claro, es 1 medio por a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio menos 1, o sea, la menos 1 medio por menos 2x.
Este 2 con este 2 se cancela y simplemente quedaría menos x sobre esta raíz. Pero como ya tengo al cuadrado, entonces este menos x al cuadrado me queda x al cuadrado y aquí me va a quedar, se pierde la raíz. A al cuadrado menos x al cuadrado por dx. O sea, esta expresión que está aquí es menos x sobre la raíz, mejor dicho. Y si usted le va esto al cuadrado, pues le va a quedar simplemente, como es de y de x al cuadrado y este es de y de x, le va a quedar x al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado. Y hacemos la operación algebraica. S de L, ¿cuánto vale? Vale la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado por dx. Como quien dice, x2 con x2 o x al cuadrado con menos x al cuadrado se cancela, queda la raíz de a2 que es a sobre esta raíz. Y este va a ser mi de L. O sea que esto va a ser simplemente 2pi, la integral. Entonces la integral va a ser entre menos a y a, ¿no? La integral entre menos a y a. De y, el y que estamos trabajando es el radio, que es positivo, o sea, el y positivo. No se les vaya a olvidar, el y tiene que ser positivo. Raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado por el dl, que es a por dx sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces vea, parece increíble, pero esto es una integral impropia. Es una integral impropia. Y aquí yo puedo cancelar esta expresión y no pasa nada. A pesar de que es 0 sobre 0, ¿no? Porque en a me queda 0 y aquí me queda 0. Pero uno lo que hace es toma los límites por la derecha para que no haya ningún problema. Y esto que está aquí es simplemente 2pi integral entre menos a y a de a por dx. O sea, simplemente esto va a ser 2pi por a integral entre menos a y a de dx. Pero esto no es otra cosa que 2pi por a integral entre 0 y a de 2 por dx, porque el integrando es una función par. La integral entre menos a y a es 2 veces la integral entre 0 y a. O sea que 2 por 2, 4pi por a integral entre 0 y a, o nosotros podríamos haber calculado esa integral, x entre menos a y a, ¿no? De dx. Y la integral simplemente es x por dx entre 0 y a me produce a. O sea, simplemente sería 4pi a por el valor de esta integral que vale a, como quien dice, a al cuadrado. Y esa es el área de la superficie esférica de radio A. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente rotamos la curva y igual a la raíz de a2 menos x2 en el eje x, aplicamos la fórmula e integramos entre menos a y a. Reemplazamos el y, calculamos el dl y solución del problema. Hasta pronto.